Job, el increíble testimonio de fe, cómo cumplidos milagros divinos transformaron su vida. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, los acontecimientos en la tierra de Uz revelaron la historia asombrosa de un hombre llamado Job. Job era un varón recto y temeroso de Dios, que se apartaba del mal. Era el mayor de todos los orientales, bendecido con posesiones abundantes. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una gran cantidad de siervos. Y tenía una familia amorosa compuesta por 10 hijos, quienes ofrecían banquetes en sus casas. Cada mañana Job ofrecía holocaustos por cada uno de sus hijos, temiendo que pudieran haber pecado. Su corazón estaba lleno de devoción hacia Yahvé. Cada paso que daba hacia la cotidianidad de su vida reflejaba su fidelidad a Dios. Sin embargo, un día los ángeles se presentaron ante Dios, y entre ellos Satanás, quien cuestionó la integridad de Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, dijo el adversario. Dios, en su soberanía, permitió que Job fuera probado, desatando una cadena de calamidades que lo dejarían completamente desolado. En un instante, Job perdió sus rebaños, sus campos y, lo más doloroso, a sus 10 hijos, quienes fueron atrapados por un violento viento que derribó la casa donde estaban reunidos. La tragedia se abate sobre él como un torrente oscuro. Pero Job, a pesar de su dolor desgarrador, mantuvo su fe intacta. Se rasgó su manto y, postrándose en tierra, adoró a Dios, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea bendecido el nombre de Jehová». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. En medio de su sufrimiento, su esposa, abrumada por el pesimismo del dolor, le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero la respuesta de Job fue un eco de la fe que ardía en su corazón. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Su voz resonaba con un espíritu inquebrantable, desafiando la oscuridad que lo rodeaba. En la penumbra de su hogar llegaron sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Se sentaron en silencio, compartiendo su aflicción, pero cuando la necesidad de respuestas los llevó al diálogo, sus palabras se tornaron en acusación. Afirmaron que el sufrimiento no podía ser sino resultado de un pecado oculto. Sin embargo, Job, anhelando comprender el porqué de su ensañamiento, clamaba a Dios, deseando un entendimiento eterno sobre su destino. Las tormentas del alma crecían, mientras el misterio del sufrimiento y la justicia divina se entrelazaban en un laberinto de incertidumbre y fe. Job se mantenía firme. Aunque él me matare, en él esperaré. Así, la historia de Job se convierte en un profundo testimonio de la fidelidad de Dios a través de las pruebas, mientras los cielos guardaban silencio sobre su plan perfecto. La pregunta que quedó flotando en el aire era: ¿cuál sería el propósito divino oculto en toda esta angustia y sufrimiento? Job, sumido en su dolor, había perdido todo lo que valoraba en la vida. Sin embargo, su fe no flaqueaba. Sus amigos, sentados a su lado, se tornaban voces de confusión y juicio, agitando preguntas cuya ausencia podría haber proporcionado paz en su tormenta. Elifaz, el más sabio de los 3, habló primero. «Job, considera el bien que has hecho. Dios no castiga sin razón. ¿Acaso no hay pecado en ti que debas confesar?»
Estas palabras, a pesar de ser determinadas por la lógica humana, resonaban en el corazón de Job como ecos vacíos. Él sabía que había vivido rectamente. Sin embargo, su alma se sentía desgastada por las exigencias de entender el sufrimiento que le había sido infligido. ¿Acaso no es en la aflicción donde Dios forja al justo? Replicó Job con fervor, su voz un acto de resistencia ante el dolor. Escucha las palabras de los ancianos, agregó Bildad, el que solía ser más severo en su juicio. Si tú eres puro y recto, Él se manifestará. Busca a Dios fervientemente, quizás Él te restituya. Job, en su desesperación, miró hacia el horizonte, como si esperara una respuesta del cielo. Si tan solo pudiera presentar mi causa ante Él, suspiró. Si pudiera demandar a mi Creador, me defendería de sus acusaciones. Pero, ¿quién es el hombre para reclamar ante el Creador? ¿Dónde está Dios para que yo le hable? El peso de su anhelo por la claridad lo abrumaba. En sus noches solitarias, Job se sumía en una reflexión profunda, preguntándose por qué los justos sufrían mientras los malvados prosperaban. ¿Por qué me has hecho tu blanco, oh Dios? ¿Acaso no puedo encontrar mi paz en ti? Clamaba en la soledad de su alma. Como un torrente que no cesa, sus pensamientos fluían con repeticiones. Su fe era una antorcha inextinguible, pero la oscuridad de su sufrimiento pretendía ahogar su luz. Mientras Job se debatía entre la fe y la desesperación, las preguntas arremetían, y la tensión del diálogo con sus amigos crecía. Zófar, el tercero, hablaba ahora. Sus palabras eran más que acusaciones, eran gritos de confusión. Job, repentido debes estar. El camino del justo es de bienestar. Aquí hay un testimonio de justicia. Debiste haber hecho algo para merecer esto. Un silencio pesado colmó el ambiente, quebrado solo por el lamento de Job. En medio de la tragedia, no me juzguen. ¿Cómo puedo dar cuenta de mis pecados desconociendo la profundidad del plan de Dios? Cada palabra de Job era una declaración de fe a pesar de sus peores miedos. En ese contexto de sufrimiento y diálogo frágil, fue entonces que Job, en su angustia, lanzó una pregunta poderosa. Si mi piel se desgasta y mi carne se consume, ¿aún así veré a Dios? En ese momento de revelación, una chispa de esperanza se encendió en su corazón. La convicción de que aunque su cuerpo fuera destruido, su redención era segura ante el eterno panorama del cielo, le dio fuerzas. Pero he de tener confianza en que mi Redentor vive, proclamó, su voz vibrando con una firmeza renovada. Y al final, Él se levantará sobre la tierra. Su declaración fue como un eco celestial que resonaba en su espíritu, y por un instante la oscuridad se disipó, dejando entrever una luz inmensa. Lo que ni el hombre ni los amigos pueden entender, mi Dios lo conoce, murmuró. El misterio de su sufrimiento se entrelazaba con el propósito divino que aún no podía ver. Así, en un ciclo de dolor y alabanza, Job se aferra a la creencia inquebrantable de que lo que estaba por venir revelaría la gloria de Dios en su vida. Mientras Job contemplaba la vastedad del cielo, una voz susurró en su corazón: algo grandioso está por suceder. Era un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, el plan soberano de Dios nunca se había desvanecido. El dilema persistía: ¿cuál sería la verdadera razón detrás de su sufrimiento? La respuesta estaba en el corazón de Dios, y el desenlace de su historia aún aguardaba ser desvelado. El eco de la voz de Job resonó en la penumbra, un clamor que atravesaba las sombras de su sufrimiento y clamaba a los cielos. Sus amigos lo miraban, las mentes llenas de respuesta humana, pero su espíritu estaba sumido en una búsqueda frenética de la verdad más allá de su dolor. La noche se hizo testigo del conflicto. Su corazón batía desbordante de esperanza, a pesar de las palabras de reproche que lo rodeaban. ¿Cómo puede un hombre justificar su causa ante Dios?, reflexionó en voz alta, sin buscar la aprobación de sus amigos.
Si Él es grande en poder y justicia, ¿sería posible que su misericordia se extendiera aún así a mí? Job se sentía atrapado en una red de incertidumbres y su fe, aunque inquebrantable, era puesta a prueba en cada giro del destino. Elifaz, instado por ese silencio profundo, volvió a hablar con un tono más suave. Job, quizás debas examinar tus caminos. El consejo divino se encuentra a menudo en el dolor. Sin embargo, sus palabras no hallaron alimento en el corazón de Job, quien continuaba buscando a su Redentor. «Eres justo en tu aparente razonamiento, Elifaz», respondió Job con calma, «pero existe un abismo que solo el Creador puede llenar. No es la obra del hombre la que puede deshacer mis cadenas, sino el mismo Dios». El zumbido del aire se sintió pesado con la tensión. De repente, la naturaleza misma pareció responder a su lucha. Un viento suave comenzó a soplar, como si las hojas de los árboles estuvieran a la espera de su confesión. Job cerró los ojos, sintiendo el roce de la brisa como una caricia divina, y una nueva resolución comenzó a formarse en su interior. Oh, si pudiera solo contemplar su rostro, si pudiera ser escuchado ante su trono, la verdad sobre mi corazón sería revelada. ¿Puede el hombre aceptar su destino sin conocer al Dios que lo guía? Yo esperaré con anhelo. Aunque mi carne se consuma, sé que veré a mi Redentor. Los amigos miraban con incredulidad, preguntándose qué palabras podrían mitigar su desesperación. Zófar, con su ardiente espíritu, insinuó: «Lo que se te ha dado es un viaje que debes recorrer para llegar a la verdad. Recuerda que el arrepentimiento abre puertas a la restauración». Job sintió que el fuego de la contradicción crecía en su interior. No es el arrepentimiento lo que busco, sino el entendimiento. No soy perfecto, pero mi corazón es fiel. En medio de este sufrimiento no puedo hallar culpa en mi pecho, solo una fe robusta que me sostiene. Dios conoce mi sufrimiento, y aunque la sombra me envuelva, soy más que un simple objeto de juicio humano. Mientras sus amigos debatían, el cielo creció más oscuro, como un lienzo que se preparaba para un despliegue majestuoso. Una presencia se sentía, y Job, en su espíritu, sabía que la respuesta estaba por llegar. La angustia en su corazón se convertía en expectación, como una mujer en trabajo de parto aguardando el nacimiento de un nuevo horizonte. Era un momento sublime. Fue entonces que, en medio del bullicio de la noche, un rayo de luz apareció sobre Job, iluminando su rostro. «¿Qué sucede, Señor?», gritó, su voz reverberando en la vastedad. Humilde ante el misterio de su sufrimiento, su fe superó la comprensión, abrazando lo desconocido con la esperanza de que algo maravilloso se estaba preparando. «Escucha, Job», resonó una voz en el viento, tonalidades saltando entre las hojas, llenando el aire con un mensaje que solo el alma podría percibir. Las pruebas no son señales de rechazo, sino del refinamiento que prepara el camino para la revelación de mi gloria. En ese instante, Job se dio cuenta de que la respuesta a su sufrimiento no era mera comprensión, sino algo más profundo. Un plan divino estaba en marcha, escudriñando su fe y trayendo consigo una redención que trascendería su dolor. Con el corazón ardiente, Job exclamó: «Mi esperanza está en el Dios que todo lo ve. Está por llegar una manifestación de gloria, y aunque no pueda ver el camino, lo seguiré con fe, aferrándome a la promesa que mi Redentor vive». Así, en medio de su agonía, se avivó la certeza de que lo que Dios había destinado para su vida solo era un comienzo, y no un final. Y mientras la noche se desgastaba, el cielo indicó que lo divino y lo terrenal estaban a punto de entrelazarse de una manera insospechada. Job, en su aflicción, se mantenía firme con la oración en su voz. Dios, ¿será este el principio de maravillas que ha de revelarse? La historia de su prueba estaba lejos de concluir. La narrativa del sufrimiento estaba a punto de descubrir el brillante hilo de la redención divina.
Fue un recordatorio potente de que en el silencio del sufrimiento, la voz de Dios a menudo susurra palabras de esperanza, listas para revelar su glorioso propósito. La luz del amanecer cortó la oscuridad, tiñendo el cielo de matices anaranjados y dorados, como un abrazo celestial a la tierra cansada. Job despertó con el peso de la noche aún en su corazón, pero la promesa de un día nuevo susurraba esperanzas frescas. Sus amigos permanecían en silencio, contemplando la agitación interna que sacudía a su compañero, y el aire se sentía cargado de anticipación. «El cielo habla, y yo debo escuchar», murmuró Job para sí mismo, sintiendo un ardor renovado en su espíritu. «Quizás en esta luz la sombra de mis tribulaciones encuentre propósito». Sin embargo, a medida que las horas transcurrían, la incertidumbre continuaba azotando su alma. Los murmullos de sus amigos llenaban el ambiente, pero su corazón se negaba a caer en el estancamiento de sus palabras. Elifaz, Zófar y Bildad debatían entre ellos, atrapados en la atmósfera densa de crítica y juicio, sin comprender la profundidad del desafío espiritual que Job enfrentaba. «Job, ¿aún no has considerado que el castigo divino podría haberte alcanzado?», insinuó Bildad con tono sombrío. «Tu sufrimiento debe ser reflexionado, no solo llorado». Job, cada vez más frustrado por los intentos de sus amigos de enfrascar su dolor dentro de las limitaciones humanas, levantó la voz en súplica. ¿Es este el aliento de consuelo que puedo esperar del hombre? No he buscado el juicio, sino la salvación, no la pena, sino la compasión. ¿Dónde está el Dios que me ama en medio de este desierto? Como respuesta a su clamor, una brisa más intensa agitó las hojas de los árboles, trayendo consigo el eco de palabras no dichas, pero sentidas en lo profundo de su ser. «Mantén tu mirada, Job, hacia lo alto, hacia el monte de la esperanza». Mientras tanto, los cielos comenzaron a transformar su rostro. Nubes grises trazaron un lienzo que anunciaba el asombro de lo divino. Job sintió en su interior que algo estaba a punto de ser revelado. «Si pudiera entender el propósito detrás de mis aflicciones, oh Señor, ¿por qué has ocultado tu rostro de mí?». En un instante que parecía una eternidad, la voz resonó nuevamente entre los vientos. «Job, la razón por la que te has vuelto a mí en la desesperación es la esencia misma de tu fe. No es el sufrimiento el que define, sino tu búsqueda de mí. Al atravesar el fuego, se refresca el oro en ti, y la pureza que emergerá será testimonio a todos». Los amigos de Job retrocedieron, asombrados por el tenor del diálogo entre él y lo divino, sintiendo que sus especulaciones humanas eran vueltas cenizas ante el poder del cielo. El frío de la mañana se desvaneció, y una profunda calidez llenó el espacio, presagiando una revelación inminente. «Yo soy el principio y el fin», continuó la voz, resonando en el corazón de Job. «Las pruebas son portadoras de mi gloria, y en medio de tu quebranto se entrelazan la salvación y el propósito. Aún no has visto la obra completa que estoy preparando para ti. No cederás, no claudicarás. En tu sufrimiento se forjará una alianza que cerrará la brecha entre el cielo y la tierra». Job, estremecido por la magnitud de esta revelación, sintió las lágrimas caer por su rostro. En su dolor, entendió que su lucha tenía sentido, que su espera se convertiría en experiencia y su fe en testimonio. ¿Podría ser entonces que aún en la tormenta mi alma sería restaurada? A medida que los rayos del sol rompían las nubes, un sentimiento de paz envolvió a Job. Finalmente vio que su batalla no era en vano. Su historia, aunque marcada por el sufrimiento, se iba acercando al clímax de la redención. Mientras su corazón se llenaba de esperanza, Job proclamó: «La revelación de mi Redentor está en el horizonte. El propósito de este sufrimiento será como el amanecer que despide la oscuridad. Es un momento que está por desatarse y cambiar mi vida».
Y en ese poderoso momento de anticipación, Job supo que después de la penumbra, la gloriosa luz de la verdad brillaría aún más intensamente. Y lo que había sido concebido como un final se transformaría en un principio glorioso. Con una fe renovada, él aguardaba la manifestación de lo que Dios estaba a punto de hacer. Un destino que prometía ser mucho más grande que su sufrimiento presente. Mientras el sol ascendía en su esplendor, Job sintió un cambio profundo en el aire, como si todo lo creado respirara en un nuevo compás. Sus amigos, aún aturdidos, comenzaron a discutir entre ellos. La tensión palpable envolvía el ambiente. Y Job, libre de las palabras de juicio, se volvió hacia sus amigos con otra visión. Hoy mi ser requerirá de su entendimiento, no de su condena, comenzó Job con voz firme. Si hay algo que mi sufrimiento me ha enseñado, es que no siempre el camino a la restauración es sencillo. Recordemos, amigos, que el corazón quebranto es un terreno donde germinan las promesas. Elifaz, consciente de la atmósfera cargada de significado, se detuvo y lo miró con renovada atención. Job, creíamos que al hablar te ayudaríamos a ver tus errores, pero ¿proclamas ahora que el sufrimiento puede ser un medio de gracia? De verdad es un misterio que no podemos comprender. Sofar se acercó, duda marcando su rostro. ¿Es posible que la desesperación sea un puente hacia algo mayor? ¿Acaso el cielo se torna más brillante en la penumbra? Job asintió, tomando la oportunidad para esclarecer el mensaje que había recibido. Aplicamos nuestras visiones humanas al dolor, pensando que en el sufrimiento hay juicio, pero yo siento que en mi quebranto se está tejiendo una historia de redención. Cada lágrima se convierte en un eco que sostiene una esperanza. Las nubes comenzaron a dispersarse lentamente, dejando entrever el vasto cielo azul, representando el nuevo amanecer en el alma de Job. El camino hacia la plenitud a menudo se despliega en la penumbra, y aunque no lo entienda ahora, sé que habrá un propósito divino en este quebranto. Elifaz, Zofar y Bildad le miraban, sus corazones lentamente se ablandaban ante la verdad que Job proclamaba. ¿Y si este sufrimiento es una purificación? ¿Y si Dios está forjando en mí la fe que ninguna adversidad puede quebrantar? Job continuó. El fuego no destruye, sino que refina, y con cada golpe de dolor hay luz que promete resplandecer. Entonces, una nueva voz, distinta a la anterior, resonó en lo más profundo de su ser. Job, así como el oro es probado por el fuego, tu fe será hecha firme. Por cada dolor, yo te guiaré hacia el propósito de mi corazón. No estarás solo, porque estoy contigo, abrazando cada momento de tu prueba. Sus amigos, ya sin palabras, se sintieron convocados a un silencio reverente. Era como si el mismo cielo, al hablar, brindara claridad a sus corazones. Job se levantó, sintiéndose impulsado a testificar de lo que había comprendido en la fragorosa tormenta de su alma. Vine al río de la desesperanza y hallaré la fuente de la esperanza eterna. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor, declaró Job con una voz renovada. He aquí que en cada momento de angustia la mano de Dios se mueve, orquestando algo mucho más grande. Es el amor del Altísimo el que me sostiene y me recrea. Mientras estas palabras eran proferidas, su espíritu se elevaba, y una luz celestial fue visible en su rostro. La intensidad de la revelación lo empujaba a una intimidad más profunda con Dios. Entonces Job miró a sus amigos y les pidió que junto a él elevaran los corazones a Dios. Vayamos juntos a buscar la sabiduría que solo Él puede dar, pues habrá una respuesta oculta en el susurro de la fe. Así como el amanecer se repite después de la noche oscura, el propósito eterno de Dios se reunirá con nuestras historias.
Y mientras se unían en oración, una sombra se deslizó entre ellos, trayendo la presencia divina de manera palpable. Job sintió que su espíritu se expandía, como si todo su ser estuviera a punto de ser partícipe de un milagro. El momento se acerca, y yo he de ver la mano de Dios en acción. Espera, oh alma mía, porque lo que viene es mayor que lo que has experimentado. La revelación aguardaba en el horizonte, prometiendo que la historia de Job no solo sería un relato de sufrimiento, sino un testimonio vivo de la gloria de Dios a manifestarse en el tiempo divino. La escena culminó, y con ella el eco de una promesa resonante. Serás restaurado de una manera que cambiará el curso de tu vida, y testificará al mundo sobre la fidelidad y la gran misericordia del Señor. Job se sintió elevado en su espíritu, como si cada palabra pronunciada junto a sus amigos formara parte de un coro celestial, portador de mensaje y esperanza. El silencio reverente del momento se llenó de una expectativa palpable, como el murmullo del viento que anticipa la lluvia. Sus amigos, aunque todavía sumidos en la confusión, empezaron a mirar a Job con diferentes ojos, buscando entender la profundidad de su declaración. Entonces, Elifaz, siempre el primero en hablar, rompió el silencio que envolvía su reunión. Job, tu fe resplandece como un faro en la tormenta. Pero permíteme preguntar, ¿cómo puedes estar tan seguro? ¿Acaso has visto la mano de Dios en tu sufrimiento de tal manera que han cambiado las lágrimas en un testimonio? Job, sintiendo la nobleza en la pregunta, levantó su rostro hacia lo alto. No he visto Elifaz, pero he sentido su presencia en la hendidura de mi dolor. He llegado a comprender que en cada prueba hay una lección escondida. Recuerdo las palabras del Salmo: las penas del justo son muchas, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34:19. Es en esa certeza donde he hallado mi consuelo. Al escucharlo, Zofar se sintió compelido a hablar. Sin embargo, amigo, el sufrimiento también puede ser una señal del desagrado divino. Muchos reflexionan sobre lo que hemos vivido. Lo que tú llamas redención podríamos considerar juicio. Job, con un tono sereno, replicó: ¿No puede ser que la enseñanza divina se manifieste tanto en el juicio como en el amor? ¿Acaso no se dice que Dios corrige a aquellos que ama? Debemos ver nuestra angustia a través del prisma de la gracia. Cada dificultad es un llamado a buscar más de lo que era antes. Cada lágrima, una preparación para una verdad aún mayor. Mientras Job hablaba, un viento suave comenzó a soplar, y parecía que las nubes en el cielo reaccionaban a su claridad de propósito. Bildad, el más silencioso entre ellos, se atrevió a intervenir, mostrando su duda aún presente. Job, tus palabras son grandes y llenas de fe, pero los caminos del Señor son, a menudo, un misterio. ¿Cómo podemos confiar en que esto no sea una trampa, una simple ilusión para mantenernos a todos en la penumbra? Job miró a sus amigos, y en sus ojos había una chispa de ferviente esperanza. Tal vez todo lo que hemos vivido es una preparación. Dios no está solo en el poderoso acto de liberar, sino también en el proceso de moldear. En la fragua de las pruebas, Él forma nuestra fe, como el maestro alfarero da forma al barro. He aquí, yo los he esculpido, y no han sido destruidos. Isaías 64:8. Las palabras de Job resonaron en el aire, y la atmósfera que les rodeaba se tornó tensa con la presencia divina. La luz del sol brillaba más intensamente, como si respondía a la fe que brotaba de su corazón. Cada uno de sus amigos sintió un ligero temblor de reconocimiento, el entendimiento de que estaban ante un momento sagrado. De repente, la sombra que había pasado entre ellos volvió a tomar forma. Era como el eco de un susurro divino que se hacía carne en el viento. Y entonces, en una fracción de luz, Job sintió que algo se estaba moviendo en el ámbito espiritual, una conexión entre la tierra y el cielo que prometía revelaciones.
Con un corazón expectante, pidió a sus amigos que abrieran sus oídos y sus corazones, pues algo extraordinario estaba por ser revelado. Escuchen, amigos, porque el susurro del Altísimo se acerca. A su debido tiempo, todo se hará compasivo. En cada tropiezo y cada dolor se presentará un lazo entre el cielo que se abrirá a nosotros, un camino hacia la restauración que nunca imaginamos. La inquietante calma que lo rodeaba estaba a punto de desvanecerse, y cada mirada de sus amigos contenía una mezcla de temor y esperanza. Se preguntaron si lo que Job estaba dispuesto a recibir cambiaría no solo su destino, sino el curso de su historia. Así, en el corazón de cada uno, la pregunta latía: ¿qué está por venir? Y mientras el cielo continuaba despejándose, se escuchó el eco de la promesa que resonaba en el alma de Job, presagiando un giro colosal en su vida, a la vez que profundizaba el misterio del plan soberano de Dios, ya preparado para ser revelado en su esplendor. En medio de la trascendental expectativa que envolvía a Job y sus amigos, el cielo se oscureció brevemente, como un presagio de lo que estaba por venir. A medida que los 4 hombres permanecían en su círculo, una espesa neblina se cernía sobre ellos. Job, sintiendo el peso del momento, cerró sus ojos y exclamó al Altísimo: ¿Dónde están tus promesas, Señor? Manifiéstalas para que mis amigos y yo entendamos el misterio del sufrimiento y de la redención. En ese instante, una voz grave y poderosa resonó en el aire: Job, escucha. Era como si la misma tierra temblara ante el eco divino, y el corazón de Job se aceleró, sabiendo que estaba en la presencia de lo sagrado. Sus amigos, paralizados, observaron en asombro. La voz continuó: Tu fe ha sido un refugio, y tu lucha ha abierto caminos. No temas, pues te he preparado no solo para tus trials, sino para ser un signo y maravilla para generaciones venideras. Una luz radiante surgió del centro de su reunión, iluminando cada rincón como un amanecer glorioso. Los amigos de Job, que comenzaron la jornada cargados de dudas, se sentaron a los pies de su amigo, dispuestos a escuchar revelaciones que desbordaban toda experiencia humana. Mi propósito es eterno, y mis caminos son más altos que los vuestros. A través de tu sufrimiento y perseverancia, Job, daré testimonio de mi poder. Las palabras reverberaban en el corazón de Job. ¿Qué quieres de mí, Señor? He estado aquí, quebrantado, clamando por justicia. La voz respondió: Tu justicia se manifestará a través de tu sufrimiento. No mires solo hacia tu dolor, mira hacia lo que producirá. Cada lágrima cuenta la historia de la fe que florece en la adversidad. Has de ser probado, y en este proceso conocerás la plenitud de la gloria de Dios. Aquello que te rompa, te reconstruirá. Una paz sobrecogedora llenó la atmósfera. Job sintió cómo su carga se aligeraba, mientras una calidez lo abrazaba. De pronto, el viento se detuvo y el silencio permeó la escena como un bálsamo, haciéndoles conscientes de la realidad trascendental en la que estaban inmersos. Proclama, dijo la voz otra vez, y cuenta a tu generación cómo el maligno acechó y cómo el Altísimo se levantó. Tu testimonio será un faro para aquellos que caminan en la oscuridad. En ese momento, Job comprendió que su sufrimiento no era en vano, sino parte de algo grandioso. El tiempo parecía detenerse y en su corazón resonaba una certeza renovada. Se volvió a sus amigos y con voz firme les dijo: Soy un humilde recipiente de la gracia. Mi historia será contada y hará eco en las edades. Con cada palabra daré testimonio de la fidelidad de nuestro Dios. Elifaz, abrumado por esta manifestación divina, se arrodilló y dijo: ¿Cómo puede ser que encontramos luz en estas sombras tan profundas? ¿Qué nos revela esto sobre el propósito de Dios en nuestra desesperación? Zófar, sintiendo el poder de la verdad que se desvelaba ante ellos, murmuró: Debemos ser dignos de escuchar este mensaje y compartirlo con el mundo. La transformación está ardiendo en el aire.
Mientras sus amigos reflexionaban, una nueva claridad brillaba sobre ellos. Job, recordando las profundidades de su sufrimiento, comprendió que todo había sido orquestado en la soberanía y el amor de Dios. Lo que estaba dividido será unido, lo que estaba roto restaurado. Y a su debido tiempo veré la mano de Dios moviéndose en mi vida y en la vida de quienes me rodean. El círculo de amigos fue enfocado en el propósito divino, que se revelaba en el dolor y la esperanza, y en la promesa de un futuro en el que el sufrimiento sería cambiado en júbilo. Mientras el día comenzaba a desvanecerse y las sombras se alargaban, la voz proseguía en sus corazones. Pronto conocerás la plenitud del Espíritu, pues en mis planes cada sufrimiento será convertido en testimonio de redención y esperanza, preparándote a revelar la grandeza de mi amor hacia el mundo. Con la luz del cielo tiñendo el horizonte, se hicieron preguntas profundas en sus corazones. ¿Qué más revelará el Altísimo en este viaje de fe? La promesa divina aún aguardaba en las brumas del futuro. Y Job, con renovada fervor, sabía que sus pasos eran guiados hacia algo extraordinario. El viento susurraba suavemente entre las hojas, trayendo consigo ecos de esperanza. El sol se ocultaba, lanzando destellos dorados que iluminaban el rostro de Job. A medida que la luz se desvanecía, un sentido de urgencia emergió en su espíritu. Sabía que la voz que había escuchado no era una mera resonancia en el viento, sino un llamado a algo más grande. Señor, imploró Job, sus manos levantándose hacia el cielo, permíteme ser el mensajero de tu verdad en la tierra. Haz que mi sufrimiento cumpla la obra que deseas realizar a través de mí. Los amigos de Job, llenos de asombro, lo miraban con nuevos ojos. Era en ese momento que el hijo, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, se puso de pie, su voz llena de fervor. La grandeza de Dios nos llama a ser testigos de su gloria. No es solo tu historia, Job, es la historia de cada uno de nosotros. Desde las cenizas, Él levanta cada corazón herido. La atmósfera se cargó de una serena expectativa, mientras todos comprendían que no estaban reunidos solo como amigos, sino como instrumentos del propósito divino. Elifaz, con sabiduría ansiosa, se entusiasmó. Dejemos que fluya la verdad que hemos recibido. Proclamemos que, aunque afligidos, somos bendecidos. Dios nunca nos ha abandonado. Así es, añadió Sofar, sus ojos brillando con fervor. Él transforma lo que parece vacío en abundancia. En esta noche oscura, la luz de nuestras palabras puede iluminar a muchos. Con determinación, Job levantó la mirada hacia el firmamento. Ahora comprendía que su papel en el plan divino era urgente. Aprovechemos esta oportunidad. Si mis labios pueden proclamar su grandeza, entonces será un acto de amor hacia todos los que sufren y buscan consuelo. Invitemos al mundo a reconocer al Creador que sana y restaura. La voz del Altísimo resonó de nuevo, esta vez como un eco en sus corazones. Job, tu testimonio será el vínculo entre la esperanza y aquellos sumidos en la desesperación. Cada palabra que pronuncies llevará el peso de la redención y la reconstrucción de alguien que, sin saberlo, necesita escuchar sobre mi amor. Un profundo silencio se estableció entre ellos. El miedo se desvanecía mientras la fe se vertía, atreviéndose a desafiar las sombras. Las lágrimas, que antes eran símbolos de dolor, se convirtieron en fuentes de un nuevo entendimiento. Te alabo, Señor, no solo en mis bendiciones, sino en mis aflicciones, pues yo soy ejemplo de tu fidelidad, exclamó Job, su voz resonando con firmeza. La neblina que había cubierto el lugar empezó a disiparse, permitiendo que la luz del cielo susurrara promesas de renovación. Prepárense, continuó la voz divina, pues lo que he comenzado en ti, Job, se manifestará en aquellos que escuchen tu relato. Serás un faro, un guía, y tu sufrimiento tendrá sentido en mi soberanía. Job y sus amigos comprendieron que la verdad que habían recibido era un regalo,
un legado que debían compartir con fervor. ¿Realmente existe un propósito en nuestro dolor?, se preguntaron en voz alta, llenos de un nuevo sentido de misión. Por supuesto, respondió Elihu, pues Dios siempre tiene un propósito en cada lágrima, en cada dolor. Recuerden, yo sé los planes que tengo para ustedes, citó con pasión. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En aquel instante, cada palabra parecía sellar un nuevo comienzo. Las sombras del pasado se desvanecían a la luz del futuro que siempre había estado prometido. La lección de Job se tornaba no solo en su historia, sino en la historia de toda una generación que, a través de la fe, podría descubrir la salvación. Así, la voz del Altísimo los inspiró a llevar esta revelación al mundo. Y cuando el cielo finalmente se despejó, podían ver las estrellas brillando con claridad, cada una un recordatorio de la fidelidad divina. La promesa era inminente. En la próxima prueba resonó en sus corazones: verán la grandeza de mi plan. Permanezcan firmes, pues la gloria de la revelación que se avecina es aún mayor que el sufrimiento que han soportado. Preparen sus corazones, porque lo que está por venir alterará el curso de sus vidas y de muchos otros. La noche se alargaba ante Job y sus amigos, mientras el eco de la declaración divina aún vibraba en la atmósfera. La luz tenue de las estrellas se tornó en un manto que cubría la tristeza, reflejando la profundidad de sus corazones y la esperanza renovada de su misión. Era un tiempo en el que se sentía la fuerza del propósito, como si el mismo cielo estuviera esperando su respuesta. «Seré un heraldo de tu verdad», murmuró Job, alzando su voz hacia la inmensidad del universo. «Seré un eco de alabanza y un testigo de tu grandeza a todos los que cruzarán mi camino». Elifaz, entusiasmado, se acercó y dijo: «Lo que hemos recibido debemos compartirlo. Si Dios ha hablado a través de ti, no podemos permanecer en silencio, ¿no es así? Todos necesitamos regresar al camino de la fe, abrazar nuestra historia y proclamar que en nuestras tribulaciones Él es nuestra fortaleza». Zófar asentía, su espíritu ardía con fervor. El mundo necesita ver nuestro sufrimiento transformado en testimonio. Lo que ha sido quebrantado puede ser restaurado. Lo que se ha perdido puede ser hallado. Nuestros corazones unitarios son la prueba de que Dios va más allá de nuestro entendimiento. Mientras hablaban, un viento suave sopló de nuevo entre ellos, trayendo consigo un aroma de tierra fértil y renovación, como si la creación misma estuviera respondiendo a su determinación. Elihu, sintiendo la carga del momento, levantó su voz con la entonación de un profeta. Cada característica de nuestra existencia se entrelaza en el plan divino. No se trata solo de nosotros, sino de generaciones futuras que encontrarán fuerza en nuestras historias. De pronto, el cielo se oscureció un poco, y una reveladora claridad se entrelazó con el suspenso de la noche. Como un destello de relámpago, una nueva imagen se formó en la mente de Job. Las visiones del sufrimiento de la humanidad, la desesperación de las almas perdidas y la urgencia de la misión divina se proyectaron frente a él. Sintió que su dolor ya no era solo personal, sino un componente vital en algo mucho más amplio. «Podremos estar rodeados de oscuridad», dijo, con gran convicción, «pero la luz que llevamos en nuestros corazones puede atravesar cualquier sombra». Construiremos un legado de fe. Cada testimonio que compartamos, cada lágrima que derramemos, será parte del tapiz que Dios está tejiendo. La respuesta de sus amigos fue unánime. En regla, como un solo cuerpo, levantaron sus manos al cielo. «Amén, que se haga tu voluntad, oh Dios». Así, con el poder del Altísimo, resonando en sus corazones, Job y sus amigos decidieron crear un lugar de refugio y sanidad, donde todos aquellos que sufrieran pudieran encontrar consuelo y esperanza.
Pero en el silencio que siguió, el corazón de Job se sintió tenso nuevamente, como si el cielo le susurrara aún más. Era un misterioso llamado. ¿Qué más he de hacer, Señor?, preguntó en su interior, sabiendo que la obra no había terminado. Y, mientras contemplaba las estrellas que parecían vibrar con una luz propia, escuchó un nuevo eco, más suave que el susurro anterior, pero también más profundo. Job, recuerda, mi cuadro es más amplio de lo que puedes ver. La prueba que enfrentarás será la clave para liberar amarras en los corazones de otros. Algunos verán mi gloria a través de ti. Las palabras de Dios resonaron en la osadía de su corazón. La anticipación de lo que estaba por venir despertó en Job una mezcla de temor y esperanza. Lo que había llegado a ser un testimonio de su propia lucha, pronto se convertiría en la linterna que guiaría a otros hacia la redención. «Prepárate, Job», resonó en su espíritu, «pues en la próxima prueba revelaré mi poder de maneras que nunca imaginaste. Lo que está por venir cambiará no solo tu vida, sino también la de muchos. La fidelidad del pacto no solo se manifestará en ti, sino que girará alrededor de la historia que contarás». Así, con la mirada puesta en el horizonte y sus corazones llenos de expectación divina, Job y sus amigos se prepararon para la nueva jornada que los aguardaba, sabiendo que lo mejor aún estaba por venir. Mientras la noche envolvía a Job y sus amigos, un silencio reverente se apoderó de ellos, como si el aire mismo estuviera cargado de la presencia divina. Era una calma extraordinaria, interrumpida solo por el suave susurro del viento que parecía llevar consigo las promesas del cielo. Job contemplaba la vastedad del firmamento, y en su corazón crecía la certeza de que algo monumental estaba a punto de suceder. En cada desafío, el Señor está moldeando nuestros corazones, reflexionó Job, rompiendo el silencio. Mis amigos, hemos sido testigos de la fragilidad humana, pero también hemos visto la grandeza de Dios en mi sufrimiento. Todo lo que hemos vivido tiene un propósito, y ese propósito empieza a revelarse a través de nosotros. Sus amigos, con corazones sensibles a la verdad que brotaba de Job, asintieron en unísono. El brillo en sus ojos reflejaba una comprensión renovada. Era como si, al fin, la luz divina comenzara a desvanecer la oscuridad de sus dudas. Y si nuestra misión no es solo buscar respuestas para nosotros mismos, sino ser portadores de esperanza y luz para otros. «Ve», sugirió Elijú, su voz resonando con fervor. «En el aire hay un clamor de almas que necesitan escuchar la verdad que hemos recibido. El sufrimiento puede ser el puente a la sanidad». «Así es», añadió Zófar, su voz llena de gran emoción. «Cada prueba es una palanca que puede mover montañas de desesperación. Cada lágrima nuestras es un faro para quien ha perdido el camino. Debemos preparar nuestros corazones y nuestras voces para contar esta historia». Job sintió que el fuego de la pasión ardía dentro de él. Tenía que haber un propósito más grande, algo que trascendiera su propio dolor. Hemos sido llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Debemos prepararnos no solo para ser escuchados, sino para actuar como testimonios de su gloria. A medida que la conversación se profundizaba, el cielo de repente se iluminó con un destello inusual. Una luz que no parecía ser de este mundo surgió entre las nubes, como una manifestación del poder celestial. Job y sus amigos se miraron, sintiendo el peso de la santidad en el aire. «Miren», exclamó Job, sus ojos fijos en la luz. «¿Qué es esto? Dios está manifestándose ante nosotros. Algo inmenso está por revelarse». El resplandor se intensificó y una voz resonó desde la altura. «Job, has perseverado en tu fe y has reconocido la realidad de la esperanza en medio del sufrimiento. Ahora es el momento de que tu historia se convierta en una antorcha para el mundo». Todos cayeron de rodillas, atónitos ante la majestad divina. La voz continuó, cálida y poderosa al mismo tiempo. «A través de ti, muchos serán restaurados. Tu dolor no ha sido en vano, ha sido un medio por el cual muchos conocerán mi amor y mi gloria». Job,
Con lágrimas que corrían por su rostro, mostró su reverencia. «Señor, ¿qué debo hacer? Estoy listo para tu llamado. Ve y cuenta lo que has vivido. Cuéntales a todos que en medio de la angustia hay esperanza, que en medio del dolor hay un propósito divino. No solo te restauraré, sino que a través de ti muchos encontrarán consuelo en mí». El impacto de esas palabras llenó a Job de una renovada energía. En su corazón sentía la vibración de la fe renacida como un río que fluía con promesas. «Proclamaré tu nombre por los valles y colinas. Mi historia será un testimonio de tu fidelidad. Hazme tu instrumento». La luz celeste comenzó a desvanecerse, pero dejó una chispa de esperanza en aquel lugar. Con un espíritu transformado, Job se volvió hacia sus amigos, quienes también se sentían conmovidos por la experiencia. «No solo han sido mis lágrimas las que han sembrado este renacer, siento que todos debemos salir y ser heraldos de esperanza». Elijú, lleno de fervor, se levantó. «Sí, comencemos ahora, dándole voz a nuestros corazones. La angustia se convierte en alabanza cuando nuestra historia es contada. Seremos testigos de lo que Dios está a punto de desatar». Y así, en la penumbra de la noche, Job y sus amigos se unieron en oración. Cada uno elevaba su voz hacia el cielo, pidiendo dirección y fortaleza para ser canales de la verdad divina. Todo el dolor que habían experimentado antes se convirtió en una base sólida para un nuevo comienzo. Mientras sus oraciones resonaban en la noche, Job comprendió profundamente que el sufrimiento había sido solo el preludio de una revelación gloriosa. Con la visión de un futuro repleto de posibilidades, el eco de Dios se hacía cada vez más fuerte. «Algo grandioso está por suceder», susurró Job a sus amigos, su fe tejiendo un lazo entre ellos. Y mientras esperamos, debemos mantener nuestros corazones y ojos en la promesa de lo que está por venir. Para aquellos que nos rodean, nuestra historia será la evidencia de que Dios es conocido en el sufrimiento, y en la desesperación se encuentra la esperanza. Con este renovado entendimiento, Job y sus amigos se prepararon para la próxima fase de su viaje. Y mientras el cielo se iluminaba con la luz del nuevo día, los vientos de la redención soplaban con fuerza, llevando consigo la promesa de lo que el Altísimo tenía reservado, la revelación de su gloria en los corazones de aquellos que escucharan su testimonio. Así, el verdadero camino hacia la sanación y la restauración se abría, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Job, uno que trascendería su dolor y lo elevaría al propósito divino que siempre había estado escondido entre las sombras de su sufrimiento. La expectativa se palpaba en el aire, y la promesa de lo grandioso reclamaba espacio en sus corazones.